Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 7. ¿Acaso usted lo sabía, Su Majestad? 6. Tuvo que suponer Shirou con cierta inquietud mientras se hincaba por completo en la sana y reluciente hierba verde del jardín trasero de su hogar, en la réplica exterior casi exacta de la mansión Einsberg de Fuyuki durante la Quinta Guerra del Santo Grial en el interior del bosque de Avalon. Vaya juego de palabras, aunque ciertamente hablando la totalidad de estas arboleadas le pertenecían dado su proximidad con la fuerte vena de Gaia o línea de ley que conectaba con el Sacred Gear que mantenía la barrera 24/7 como una ventana de plasma para el exterior, dándole un razonamiento de que los sacroaparatos eran artefactos trampa que reducían años de investigación en simples interruptores de voluntad, ahora que tenía un conocimiento más amplio de la variabilidad de usos. El dios cristiano no había sido muy conformista en cada uso de sus creaciones. Cada uno de ellos le había introducido en el interior de esos mecanismos distintos milagros, algunos de ellos funcionando como administradores temporales de ciertas áreas del planeta. Otros entregándole un dominio completo como un mármol de realidad, y muchos otros más simples como permitir el florecer de la vida en los campos o en este caso, el poema del interminable mar Esmeralda, Nereikiri. Aunque, los efectos que estos sacroaparatos puedan producir ciertamente hablando, él no tenía derecho a opinar dado que usaba leyendas inscritas en las armas de su mármol mayormente como ojivas sin respeto a quienes construyeron sus historias. Pero le importaba poco. El fin muchas veces justifica los medios, además, no es el original. Por lo que sus opiniones no importaban, además todos estaban muertos. 3. En fin, era consciente que el Rey Dorado estaba dotado con cierto nivel de clarividencia muy por arriba de la clarividencia rango C de su versión Avellanan, todo esto en dirección al río de los eventos futuros como un profeta o cualquier otro loco que por alguna razón acertaba con los hechos. Pero volviendo al Rey Dorado, en aquel momento en el interior de su mundo interno. No solo Gilgamesh le había entregado una oportunidad de cambiar su inédita ceguera con la que se había conformado por 20 años, le había entregado un motivo por el cual continuar viviendo que originalmente atribuía a sí mismo y con las cuales él, siendo una espada, tuvo que apegarse a las nuevas órdenes para mostrar su valor. Porque las palabras de Su Majestad trataban específicamente de él, o eso creía en ese jubiloso momento donde sujetó Caliburn, pero los días pasaron, y nuevos miembros llegaron dándole razón que sería demasiado egocéntrico él siquiera imaginarlo, y ahora que buscaba la forma de encaminar a un grupo de adolescentes con una de sus 2 hijas metiéndose en ello, si era posible de hacerse, a convertirlos en algo más, solo, quizás mente, en la mejor versión de ellos mismos, unos que no tuvieran la desgracia de tropezar con sus piernas, contar con brazos pero no trabajar y tener ojos pero no ver. Y eso lo atribuía nuevamente a las palabras del Rey Dorado en su discurso de despedida, la última vez que le miró aquella tarde con ese carisma rango a que indiscutiblemente en la guerra de Grial de Fuyuki no contaba por todo ese ego y orgullo sobreexagerado, pero que sin duda había dado sus frutos en su peor momento, elevando puntos en su imagen hasta incluso llamarle Su Majestad. 10. ¿Qué podía decir? Él se lo merecía. Que mis palabras no estás escuchando. Transmite lo que has aprendido en tu camino. Tu fuerza, tu dominio, tu ingenio, las circunstancias que elevaron tus oportunidades, pero debilidad, caerse, tropezar, fallar. Sí, sobre todo eso también Faker. Cuando pensaba en eso no solo sus poros se abrían de la conmoción, sino que cada vez más aceptaba que el carisma, la valencia y sobre todo la confianza en sus palabras, que no podían ser fingidas por ningún motivo. Porque mentir no estaba en el diccionario de esa persona, un hombre que se fiaba sobre el contenido de cada una de sus palabras era no solo una verdad, sino también una ley que debía grabarse en piedra hasta el ocaso del mundo y más allá. Si yo, tu rey, y el de todos. Tuvo el deleite de conocer el fracaso en mi propia odisea en búsqueda de la inmortalidad. Entonces, ustedes mis súbditos. Todos, sin excepción deben de aprender de ello. Y ciertamente es una bendición conseguir sabiduría a través de ella. Porque nunca, y jamás las cosas serán entregadas sencillamente, deben aprender a ganárselas. Uno a uno, cada quien tomó un camino en búsqueda de sus propias metas. Distintas,
No importaba, ambos conocieron el mismo resultado. Perdiendo era una verdad que reconoció en su momento, si incluso un niño fallaba en su intento de gateo. ¿Qué evitaba que un hombre adulto no lo hiciera aún con la firmeza de sus piernas al tropezar con las malezas? Arturia, a quien tanto amaba, se había equivocado en su tiempo. Camelot había caído al igual que muchos otros reinos famosos. Su padre, al que respetaba por sobre muchos, lo había hecho, y no podía negar que con su fracaso fueron mejores personas. Su padre había dejado atrás su alter ego como asesino solo para dedicarse a que él sobreviviera en un codicioso mundo. El fracaso marcó un cambio en cada uno, siendo él no una excepción. Asia e Irina no eran el mejor ejemplo de unas campeonas, tenían al menos la primera una historia misteriosa desde su nacimiento, y ambas perdieron de distinta manera, que aceptaron rápidamente con un optimismo como era de esperar de su juventud. Mientras que Valí, el peliblanco, no tenía el mejor modelo de una dulce infancia, razón que lo a mostrar su valía frecuentemente en batallas, debido a su trauma de inferioridad con su fuerza. Pero ese muchacho había perdido. Solo era consciente de dos de ellas, pero ¿y las anteriores? Había escuchado que el mismo Cocavier que enfrentó gallardamente lo había hecho a un lado para molestia de su propio orgullo, dado que se trataban de meros extraños para el chico. ¿Y qué sucedió? Él difícilmente lo aceptó, su ego había bajado niveles notables, lo que le llevó a escuchar y ver que el mundo, su hogar, era más que solo un cuadrilátero de exhibición. Ahora era consciente que lo estaban mirando en algunas ocasiones con respeto, pero sobre todo con miedo, el mismo terror grabada en la inocente memoria del muchacho en los ojos de quienes no quería hacer daño, sino mostrar su fuerza. Culpa al viaje de Francia por su cambio más sorpresivo, donde en aquel momento, cuando encontró a Mordred y más víctimas, se miró a su débil yo de su infancia del maltrato de su padre y abuelo. ¿Y qué hizo? No hizo de la vista gorda, o fue de oídos sordos. Él hizo algo que nunca se le ofreció: interferir por el bien de otro. No era el villano que se había autoproclamado en la reunión de las facciones, era un chico realmente blanco cuando se trataba de niños con un ego que anhelaba ser notado como la brillante Venus en el cielo estrellado. Su trato hacia Mordred era prueba de ello, siempre evitó comportarse de manera incorrecta frente a ella. No por respeto a él, escucharlo quejarse era una molestia, sino porque simplemente le gustaban los niños, fingiendo asustarlos por la calle, invitándolos como un sospechoso al camino del Mapo Tofu. Y más Ramen 5 también era un chico leal a quienes consideraba sus compañeros y amigos, solo que nunca les diría eso último a ellos para su propio orgullo. Parecía que aún quería mantener una imagen, y más ahora que estaba agraciado con la idea de ser un agente secreto. Todo esto y más solo por una sola cosa: había fracasado. Porque con el fracaso viene la sabiduría, y con la sabiduría viene el deber. Cada uno de estos tres chicos había sembrado sus propias semillas motivadoras, sea bueno o malo, eran sus impulsores, aunque desconocía que motivaba tanto a Irina. Ella era extraña en el mejor uso de una palabra. Aunque era divertido que hablara como un robot asmático frente a él, por lo que le entregaba su paciencia. Había perdido la altanería de aquella ocasión en el club de Grimoire, y en palabras de Asia, ahora es una chica de mente abierta con su nombre en la lista negra de la iglesia como una desertora sin una posible oportunidad de ver de nuevo a sus padres dado la rigidez de sus tradiciones. Simplemente, los protestantes y otras ramas de la cristiandad, con excepción de los cielos, no aceptaron la alianza, por lo que simplemente los dejamos a un lado como desechos. La persistencia muchas veces llegaba a convertirse en terquedad, y él era un experto en eso. Pero ¿cuántos pilares de la humanidad no habían fallado hasta llegar a un resultado favorable? Parar de intentar las cosas solo porque no es fácil fue la mayor de los errores, sembrando un creciente pavor que no tardaría en convertirse en un persistente miedo de no generar ningún cambio. El célebre Da Vinci había dicho él mismo, que una persona perseverante, aunque sea dura de entendimiento, se hará inteligente, y aunque sea débil se transformará en fuerte. Solo entonces, triunfar es aprender a fracasar. Tuvo que reconocer mientras cepillaba con las yemas de sus dedos la hierba de su jardín, sin importarle pequeñeces como enmarañarse las uñas con tierra. Porque muchas veces, cosas tan pequeñas como semillas cambiaban las cosas. Hacerlas con más inteligencia, y ahora que lo pensaba,
Era completamente imposible vivir sin fracasar en algo, al menos que alguien viviera tan cautelosamente que podría no haber vivido en lo absoluto, en cuyo caso, esa persona habrá fracasado por defecto. Pero ahora, no importaba lo lejos o cercas que haya llegado, porque su viaje no ha terminado, no ahora. Por el simple motivo, de que de todas las palabras dichas aquel día por su majestad dorado, muestra que la era de los héroes no ha conocido el alba. Penetraron como clavos en su psique con constancia Guk. Auchi auchi, me golpe de nuevo. Su atención fue raptada ante el chillido de aflicción ocasionado por la peliambarrina de grandes coletas durante el manoseo de su plexo solar con giros al sentido del reloj para aliviar su propio dolor a causa de su propio intento de balanceo con un par de nunchakus de todas las armas posibles que podía usar preferiblemente para defenderse de una mejor manera. Pero efectivamente se trataba de esas dos considerables piezas de acero cortas unidos a los extremos por una cadena. Honestamente, no conciliaba el cambio repentino de arma de elección de la chica, siendo en sus propias palabras: somos demasiados sabers, curiosearé en los demás campos. Sus palabras lo habían tensado dada el aparente conocimiento de la chica en las clases de los Evans, pero en la próxima explicación de la chica sobre ello solo había comentado que se escuchaba más cool saber que Swordsman, por el momento le entregaría el beneficio de la duda ahora que aún había tiempo de que viera la falla de elección de arma, él, honestamente no los usaría. Pero creía que un maestro no solo debía de orientarlos, sino creer en su estudiante, o eso dicen los dramas televisivos. En el anime siempre funciona. Y si Irina creía que podía dominarlos, bueno, primero debía verlo. Shiro había desenfocado su propio ojo solo por un segundo, debido a la aparición de una sombra, merodeando que lo llevó a escucharlo de nuevo en su cabeza, ruidoso como un taladro. Muestra que la era de los héroes no ha conocido el alba. Los vientos la susurraban en sus oídos con continuidad esta tarde a través de las hojas de los árboles que caían dejándose llevar. No se trataba de Asia como originalmente creía, o al menos no por completo. Frente a sus ojos, todos estaban allí. Niños en la mejor de las palabras. Quizás no todos se desenvolvían de gran manera o destacaban en comparación con otros. Pensó mientras se enfocaba en Irina, que no dejaba de intentarlo, en comparación con Arthur, que se movía de una forma dominante. Pero era injusto compararlos ahora, que solo tenía aproximadamente 25 minutos tratando a todo un grupo. Por lo tanto, incluso si solo tenían una habilidad, se encargaría de explotarlas hasta que ellos no tuvieran un igual. Era tiempo de invertir en otra generación. Incluso si no era el entrenador de héroes, Chiron, que en su sabiduría y paciencia educó a famosos héroes. O un difícil adversario en cuanto a su manejo de la espada que permita el desarrollo de las habilidades de los chicos, simplemente no era alguien incomparable en el manejo de la espada como Yagyu Munenori, o un caballero formidable como Sir Lancelot IV, y difícilmente era un buen mago entre los demás reyes, brujos, onyoujis y chamanes de la historia. Joder, Le Fay tenía más talento en sus jóvenes 14 años que una tercera categoría como él. La niña era más conocedora en las prácticas de la magia, pero ella, a diferencia de los que conocía, pensaba más en sus prácticas que la búsqueda de un conocimiento superior. Era capaz de volar sin el uso de su escoba, pero ella prefería moverse sentada en ella para mayor comodidad, incluso pidiéndole que instalara un asiento en su nueva escoba de acero. Solo era un sobreviviente, pero incluso si no tenía los requerimientos como la habilidad, el conocimiento o los méritos necesarios. Después de todo, ¿cómo no podía ver el potencial de estas semillas esperando a brotar y ser notadas por las demás sin hacer él algo? Él no estaba solo, y no permitiría que ellos lo estuvieran ahora que podía reunirlos en un solo lugar sin miedo a ocultarse, siendo menospreciados o llevarlos a ocultar su propia lucidez por miedo a ser rechazados, incluso si no tenía experiencia, y carecía de los métodos de instruirles, que lo llevaran a no ser escuchado o peor, ser continuamente retado por sus propios alumnos al encararle por su propio rechazo, solo sería a causa de la falta de motivación que él les haya intentado entregar. Los trataría como son, niños. No armas, no herramientas o trofeos como en el caso de Bali, no lo que sea que hagan los miembros de la Brigada del Caos con los niños y mucho menos como sujetos de prueba.
6 era padre y finalmente había convencido a una niña de llamarlo abuelo, aunque sin ninguna relación sanguínea dada la adopción, en definitiva, lo era y quemaría a quien dijera lo contrario. 5 Koth, Irina, Asia, Valí, Le, Tan, Arthur, Chikakure, Zenobia. Todos ellos tienen un pasado similar, carecían de una figura a la cual podrían pedir ser escuchados, y aunque él mismo no era exactamente el mejor modelo a seguir dado su historial, al menos podría servir de ejemplo para no convertirse en él. 5 Y si ellos fallaban y caían, sucumbiendo al amargo sabor de la derrota y se dejaban llevar al miedo, y se dejaban maldecir y ser escúpidos, entonces él como su nuevo maestro, solo les ofrecería su mano para levantarles, porque las fallas del alumno, también eran del maestro, él tomaría cada uno de sus miedos, aflicciones y dolencias, porque él es todo el mal de este mundo. Ah, ¿por qué estoy pensando en esto?, se preguntó a sí mismo mientras recostaba su espalda en la hierba. Oh cierto, por esto inconscientemente, Shiro encontró la respuesta a su propia pregunta interna en forma de una capa blanca extendida debajo de su cuerpo, pero por algún motivo seguía fuertemente sujeto a sus hombros enfrentándose a la gravedad. 2 Todo comenzó cuando volvió a colocar en sus hombros el regalo del rey por el reciente clima fresco en los vientos, que incluso hizo que tensara sus costillas. El invierno comenzaría pronto. Una larga pieza de tela blanca perlada finamente elaborada por las mejores manos, o lo que sea que haya hecho esta inamovible capa de sus hombros dentro de las puertas de Babilonia. No solo su exterior blanco era demasiado atractivo para la vista de un coleccionista, sino también la belleza de su fondo interno con la forma de unos artísticos grabados de flores de un tamaño considerable en distintas tonalidades muy bien demarcadas una con otras en sus respectivos colores, siendo estos como el amarillo en un lirio, el amatista de las lilas, el lavanda de un azafrán, el dorado con rojo y azul en un par de jazmines, y una sola hortensia roja con muchos más detalles y patrones. Sin olvidar el emblema central que había tomado como bandera de la ciudad, pensar que su majestad se tomaría el tiempo para diseñarle un emblema, 3 HM. La conversación mental terminó cuando la presencia de una sombra se ajustó a su visión. Sin la necesidad de una palabra que funcionara como señal, el asentimiento de la criatura solamente confirmando sus sospechas era una respuesta más que suficiente a la duda de su cabeza. ¿Dónde?, preguntó Shiro siendo consciente de lo que se trataba al mismo tiempo que sacaba una pequeña guía de sus bolsillos y leía unas cuantas hojas de ella. La única queja de ser padre era escuchar las insistentes palabras de Mordred ordenándole buscar un miembro del mundo Fae y sobre todo castigarle por hurtar sus galletas, cuando esos pequeños bribones han hurtado mercurio, plata y estaño en pequeñas pero notables cantidades. De la misma forma que materiales más exóticos como sales del infierno, solvente de azote y hierro enano, podría haberles dado un estate quieto, pero ganarse la ira del par de vagabundos, que vivían de a gratis en su hogar, tomando alimentos que no les pertenecían no era una opción, incluso si tenía cierta confianza en sus habilidades, eran aunque infames, seres extraordinarios por encima del humano. Nos están viendo en estos momentos, maestro, justo detrás de la ventana trasera, tratando de no verse a través de la cortina, pero podrá notar la presión que ejercen en ella con sus pequeñas manos, informó el ave de acero cuyas llamas etéreas de un color blanco se disipaban en el aire hasta apagarse por completo. Señal de que ha estado cazando recientemente, mientras acicalaba sus propias plumas con su pico color platino. ¿Es así?, preguntó con discreción, todo con el fin de no mirarse sospechoso a los ojos de ese par de vagabundos. Shiro acercó las huellas de su dedo índice a la punta de su lengua para humectarla un poco y tirar de las hojas de su pequeño manual en su mano. Para la persona que le mirara, solo parecería un hombre leyendo, lo cual era solo medianamente correcto, ya que usaba el ojo de esquires de su familiar para mirar, lo que en estos momentos no podía hacer, sino desear parecer consciente de ellos. Y efectivamente, en su mente, la imagen visual de criaturas diminutas, que no parecían medir más que una simple regla escolar, se encontraban por encima de un taburete detrás de una cortina amarilla clara, mientras un extraño ser hecho de ramas estiraba sus manos o dedos como un hombre de plástico de los cómics americanos, pero en dirección a un pequeño plato y no a un arma de capacidades cósmicas o cosas similares. El ave asintió con simplicidad.
Entonces, ¿cuándo estarás listo para decirme cómo lo haces? Indagó Shiro expectante por la respuesta del truco que portaba el ave sobre un tema que ha pospuesto demasiado por igual que su curiosidad con la espada enjollada, o mejor conocida como Calibur de este mundo. Yo, aún no estoy listo, maestro. Por favor, le solicito un poco más de tiempo hasta ese día, contestó el ave con complicación por su propio error de apresurar las cosas. Había mostrado con anterioridad su forma más cercana a su verdadera naturaleza gigantesca, cuando la necesidad de gastar su propia energía fue un alivio a sus dolores, sin mencionar que había entrado dentro del alma del peliblanco, sin preguntárselo de antemano usando solo el canal existente entre ellos, llevándolo a difíciles preguntas sobre si este camino entre ambos puede ser aprovechado por un tercero. ¿Qué tan lejana era la distancia en su vista y que la evitaba? Cuando realmente podía ver todo el momento presente del planeta en todos los reinos sobrenaturales más allá de solo el mundo humano. Y la más importante, ¿quién es la Reina Blanca? Era muy pronto para su maestro enterarse de su nueva naturaleza antes del Ragnarok, era muy pronto que conociera a los miembros del Consejo del Génesis y por consecuencia, el acuerdo del fin firmado hace repeticiones temporales atrás cuando no era más que un simple polluelo en los regados de una angustiada Reina Blanca junto a las otras 26 más grandes existencias, detectaron la separación del mundo sobrenatural y humano al igual que muchos otros universos que decidieron mantenerse en el anonimato, ocultando sus ramas del caleidoscopio. 4. Esto era tanto bueno como malo en ambos sentidos. El humano promedio era más resistente que sus contrapartes multiversales debido a la abundante energía en el interior de sus ramas, lo que les permitiría resistir a las calamidades del planeta de manera más óptima. Las bendiciones seguían circulando por los medios, los cambios climáticos eran a beneficio temporal del planeta azul. Pero en cambio, las existencias oscuras acechaban a los débiles como lobos sobre corderos. Peor aún, debido al ocultamiento producido por la brecha entre mundos custodiado por su hermano mayor el Gran Dragón y el Mago de la Estrella Polar. Las ramas tendían a chocar unas contra otras, produciendo guerras secretas por la supervivencia, y esos conflictos solo se producían cuando las negociaciones y la paz no era una opción. 5. Y eso se debe a Gaia. Antes de su muerte finalmente producida por los daños en el planeta a causa de todos los conflictos de sus residentes, fue finalmente ejecutada bajo la ardiente espada del dios cristiano con su espada flameante, y más que consciente de que la vida prosperaría sobre su cadáver incluso si ella no se encontraba. 3. Gaia había producido su última solicitud instantes antes de su letargo, un llamado que solo fue respondido por mundos de naturaleza corrupta, que sucumbieron a la energía oscura del cosmos, la contraparte más inestable y corrosiva del verdadero éter. Éter oscuro, 16 mismo poder dominado solamente por el dragón rojo, y el último vástago de la madre tierra en conjunto de las ramas corruptas cuando su voz no fue alcanzada por ninguno de los demás astros del sistema solar en su socorro. 2. El Triexa, sellado dentro del vientre de su madre en el interior de la roca azul que se le había concedido a Lucifer en su intento de salvarla hace milenios y que únicamente podía salir a través del conducto de la garganta del mundo, en la brecha dimensional. 27. Eran asuntos de extrema importancia, pero Shirou no estaba listo. ¿Qué se puede hacer? Bueno, lo entiendo, ve a los alrededores e informa si hay algo extraño, despidió el peliblanco mínimamente decepcionado. Gracias, llamó el ave extendiendo sus alas. Con vergüenza en sus movimientos y sin necesidad de más tiempo que robarle a su maestro. Continuó con sus propios intereses aleteando sus largas alas, hasta prontamente encontrarse con su elemento donde debía de pertenecer, en los cielos. «¿Qué ave tan extraña?», murmuró Shirou, escupiendo un poco de aire de sus labios. El aleteo era muy fuerte para su tamaño. A pesar de sus pocas palabras que lo volvía una criatura misteriosa, no molestaba a Shirou ya que creía que era normal en las bestias fantasmales, fueran caprichosas con sus actividades privadas, y hasta ahora desconocía qué tan viejo era, pero un vago recuerdo sobre ello trataba que era el más joven de sus hermanos que desconocía y que no podía pasar por alto ya que Asher Satouji dijo que era parte de una raza casi extinta, pero eso era dudoso. Recuerda ver cómo peleó contra 3 cervezas
cerberos, todos ellos descendientes de una bestia divina que solo pudo ser retenida, mas no asesinada por el más famoso hijo de Zeus, el semidios Heracles, o Besacagot para Iria. Uno en cuanto a los posibles descendientes de ese cerbero, bueno, Esquires los ejecutaba por sus cuellos con sus alas cual cuchillas sobre la mantequilla. No tenía siquiera la oportunidad de desatender qué tan fuerte era el ave, o si simplemente los cerberos actuales no eran ni una mota de lo que el verdadero hijo de Tifón era capaz de hacer. Había escuchado vagamente que el dios Hades manejaba un negocio sobre ellos o algo parecido, y tenía ventaja sobre las existencias de la Orden Serpent ya que venció a Cataquequa Leviatán manteniendo la ventaja contra ella. Pero el ave siempre le llamaría si fuera necesario, tenían un contrato. Uno presenciado por la misma constelación de un fénix impreso con 71 puntos rojizos en su pecho como un sello, ninguno molesto al otro desde ese día. Además, él también tiene cosas que hacer, o más bien, que no hacer. Para explicarlo mejor, el libro en la mano de Shiro era una guía de consejos sobre qué no hacer para educar a tu alumno escrito por un amateur dado que el contenido era muy vago con sus explicaciones, aunque había consejos extraños como no darle un cabello para comer, o cosas así de random. 2 Gauch, cayó una chica tras perder su propio centro de equilibrio por consecuencia de estar posiblemente distraída, lo que la llevó a ser lastimada desde sus rodillas. Su mirada era suficiente señal para notar que las cosas bien. Tener una mirada como si acabara de ver a un muerto no era normal. El gélido y el anormal movimiento de temor en el par de ojos dorados de la chica como una paciente en un recinto psiquiátrico era prueba de ello, el cómo sus fuertes manos poco a poco se sacudían por su propio agarre ascendente de sus piernas hasta sus hombros en una manera infructuosa de recuperar su propio razonamiento le llevó a abrazarse tras el recuerdo de algún hecho que le carcomiera la cabeza. Supongo que aquí entro yo, murmuró Shiro, alzándose en dirección a la chica, mientras que en camino hacia ella sacudía la tierra, las pocas hojas y el polvo de su actual vestidura. Del anillo de león en su dedo índice, de la nada un frasco de elixir apareció en su palma. Y con simples movimientos lo dejó gotear en su ojo izquierdo como el rocío en la mañana. No los necesitaba, pero le hacía sentir necesario, un extraño placebo que no podía pasar por alto. La sombra del peliblanco se colocó en medio de la chica de cabello azul, tras una repentina interrupción de donde se encontraba, fue que Zenobia adaptó sus ojos al nuevo ambiente en el que se encontraba, mientras mantenía una débil semblanza en su mirada. Preguntaría que si todo está bien. Pero es obvio que no lo es. Dime, ¿te haría sentir mejor si lo compartes? Guardar ese tipo de cosas para uno solo es dañino si solo te quedas en silencio directo como se escuchaba. Shiro no hizo un muro sobre lo que la chica posiblemente necesitaba. Pero ciertamente hablando, nadie absolutamente sería tan confiable en compartir sus propios intereses con un extraño que oficialmente acaba de conocer. Lo sucedido aquel día en el club de cabeza de tomate no contaba, no estaba consciente. La chica no respondía, mientras que por ella misma igualmente se ponía de pie. Orgullosa como era, Zenobia no aceptaría que estaba mal incluso si el recuerdo de cómo fue humillada por Cocabiel persistía en su cabeza. Peor aún, no pudo obtener una buena imagen frente a nadie por ser arrastrada 20 pisos abajo, con la mano del hereje Galileya apretando su cuello. Sabes, las palabras de Medea no son realmente ciertas, digo, puedes quedarte si tu condición lo amerita. Has estado mucho tiempo en cama, sabes, creo que sería lo mejor. No estás obligada a ir. Mientras más lo decía, más convencido estaba Shiro de que sería lo correcto. No solo para la chica al darle un poco de tiempo para adaptarse a la situación de su nueva vida como una chica excomulgada por la iglesia bajo los cargos de un rotundo fracaso en la recuperación de las Excaliburs, la desaparición de Durandal, y su obvia incapacidad de incluso ejecutar a Galilei, o eso le dijo Gabriel, aunque honestamente, el Papa pidió demasiado en un par de chicas novatas. E incluso si les otorgó buenas armas, el otro lado estaba mejor preparado. La niña le miró molesta en ese momento. ¿Crees que necesito de tu ayuda? Yo puedo hacer esto incluso con mis ojos vendados, ¿o acaso piensas que no puedo con esto? Le preguntó con altanería salvaje a su dirección, mientras usaba su propio dedo como punto declarativo contra su pecho para dejarlo en claro.
Normalmente diría un rotundo sí, mejores héroes navegaron por esas aguas y apenas regresaron con vida en aquel momento. Y la mayor potencia de fuego era solamente Lefay y Valí. Pero, controlaría su lengua por el momento y solo daría su mejor falsa sonrisa de negación sobre ello. No, claro que no, solo te estoy dando la oportunidad de retirarte si lo deseas, te metieron en un problema sin tu consentimiento. Por lo que puedes hablar ahora, o callar para siempre. En ese caso me puedo retirar. Sin desaprovechar la oportunidad, un rubio cuatro ojos se ofreció a sus palabras para retirarse del asalto al mar de los monstruos. Uno no te hablaba a ti, así que calla para siempre, sigue con tus asuntos, chismoso. Además, ya te había contemplado incluso antes de que la falsa chica Curry despertara a participar en esto, gruñó el peliblanco contra el rubio. Por meterse donde no le llaman, necesitaba imponer la ley a este molesto y orgulloso chico en particular. En serio que era molesto. ¿Por qué no lo ha quemado hasta retorcerlo en la locura? Abuelo. Oh, sí. Por eso. ¿Sucede algo, Lechan? Déjame ayudarte con esto, pequeñita. Cambiando nuevamente su manera de hablar para dirigirse a la rubia del medio, Shirou se encontró rápidamente rodeado por los infantes sobre él, pero solo le prestó atención a una chica de atuendo de fantasía con sombrero en pico y una escoba tras escuchar las palabras que había tratado tanto en convencerle para llamarle y tomar los libros en su mano. El contenido de lo que se trataba fue obvio para Shirou dado que él se lo había entregado, pero una dotación de onigiris fueron la clave de su éxito como cebo, confirmando que en verdad se trataba de una pendragón. 2. Sí. Ya terminé esto, fue muy sencillo en realidad y había algunos errores, fue entretenido corregirlos. ¿No tienes algo más? Lefay preguntó animada y bastante satisfecha por lograr algo, y se aguardaba en la espera de su premio frente a su peliblanco. Si la forma en que su menudo sombrero azul en pico desaparecía en partículas de luz era una señal. Eres una niña muy atenta, Lefay. ¿Qué te parece si intentas con tu peor campo? Digo, solo para probar suerte, ofreció Shirou, recomponiendo su compostura frente a la niña. Y justamente no demoró en entregar su premio con las yemas de sus dedos, revolviéndose su cabellera dorado claro como el trigo del campo. Parte de ello se debía justamente a la pila de libros en su mano contraria que se mantenía ocupada. Su ojo dorado rodó en dirección a los títulos de los documentos, y para que la niña entendiera algo que él no, además de corregir los errores que él mismo había metido a propósito. Solo le hacía pensar, qué tan buena educación tuvo la niña para no demorar nada. Oh, ya sé. Quiero aprender sobre los talismanes de los Onjouji ahora que estoy en Japón, solicitó la niña con expectación. Sus ondulados cabellos rubios se agitaron como una melena, produciendo un efecto casi instantáneo en Shirou, que interiormente se apretó el pecho con gratitud de seguir con vida para ver esto. 14. Veré qué puedo hacerle, Tan, solo espera por ello, informó Shirou sin negación. Ok, iré a ver a Asia, tengo una idea con los familiares que puede funcionar en ella. Sin pensar en la gravedad de sus palabras, Lefay supuso sobre lo que recientemente había aprendido. Y eso se debe a la alteración del cuerpo a través del uso de familiares. Letan, creo que sería mejor guardarlo para ti por un tiempo. Sintió seca su garganta cuando dejó salir sus palabras. No tenía mucho contenido en su repertorio en su biblioteca más allá de lo que recordaba durante el hurto de Tosaka sobre los secretos de Souken. Pero era malo que Lefay se interese en convertir a su linda hija mayor en Souken. 3. Buena idea, el libro también hablaba sobre ocultar mis misterios. Qué palabra tan linda, me hace parecer una científica loca. ¿No es así, abuelo? Aceptó Lefay con prontitud, con su dedo pulgar sobre su mentón con ternura. Lo único lindo en todas tus palabras fuiste tú, Letan, admitió Shirou sin demora al abrazarla con parentesco. Tenía una especial debilidad con chicas como ella, si era de admitir. 5. Jejeje, hace mucho que no escuchaba eso desde que mi madre me mandó al internado, reveló la chica con dificultad y una sonrisa baja. Lefay trató de detener a Arthur como un susurro. Bueno, honestamente soy peor que ella si estoy a punto de mandarte a una isla llena de monstruos, bromeó un poco el peliblanco. Al menos tú me lo dijiste de antemano.
No me lanzaste una botella de whisky hasta empaparme o me gritaste por no ser varón, aunque al igual que papá tienes demasiadas mujeres a tu alrededor, continuó LeFay con sus palabras, a pesar del intento de su hermano mayor de detenerla. Yo no haría eso, la primera parte. La segunda no es algo que yo decida, declaró Shiro después de pensarlo no demasiado. Posiblemente haría eso en su etapa emo hace unos pocos meses, y posiblemente a Val y Arthur, pero solo a ellos. En cuanto a estar siempre rodeado de mujeres, en retrospectiva él tampoco entendía el motivo. Pero, en definitiva, no era nada romántico o carnal, solo una asociación de trabajo. Y lo que sea que quiera la ausente Tiamat, donde quiera que esté esa peli azul platino mujer dragón. Eres muy bueno, abuelo, y sé que por eso me darás más libros de magia y un unicornio para esta Navidad, ¿no es así? Habló LeFay con sus manos extendidas y apretando las mejillas del peliblanco para que la vista se enfocara solo en ella tras escuchar el chasquido de su hermano mayor. ¿Estás tratando de comprarme con tu triste historia?, rió Shiro con burla. Es posible. Está funcionando. Tarareó LeFay con inocencia. Demasiado, asintió Shiro de arriba abajo. LeFay, no es correcto, Arthur interfirió en uno de los momentos favoritos del peliblanco. SHHH, mi nieta quiere un unicornio. Estoy pensando de dónde lo obtengo, le detuvo Shiro ahora pensando las cosas. 11. ¿Estás relacionado con los Pendragon?, preguntó Xenovia con duda. Sí, mencionó Shiro inmediatamente. Arthur, al ver cómo este hombre aceptó eso como si nada. Primeramente, titubeó por la descarada mentira del peliblanco. ¿Qué? No es así, declaró Arthur para contraatacar. ¿Uno o no lo estoy?, preguntó Shiro con una sonrisa condescendiente. No, no lo estás. Que tengas a Excalibur, y me arrebataras Calibur no te vuelve un Pendragon, afrontó Arthur con cansancio, al tratar malditamente con otro molesto peliblanco, debe ser cosa de albino siempre hacerlo enojar. Uno cierto, admitió Shiro con honestidad, con su labio inferior inflado con asentimiento. Entonces, ¿por qué mientes al decir que eres un Pendragon?, cuestionó el rubio de cabello trenzado. Quizás, conociste a uno de los nuestros, preguntó LeFay entendiendo una diferencia en el uso de las palabras, algo de esperarse siendo ella la erudita entre ambos. ¿O por qué piensas eso?, preguntó Shiro no esperando que la niña de 14 años lo entendiera tan rápido. El abuelo mencionó relacionado, mi hermano dijo que eres, hay una diferencia clara en el uso de las palabras, por lo que solo puedo sospechar que conociste a otro Pendragon antes que nosotros. Bueno, ya vimos que no debemos preocuparnos por invertir en la universidad contigo, Arthur, no la necesitas. En cambio LeFay, la NASA quiere saber tu ubicación. Espera, ¿es eso cierto?, preguntó Arthur. Sí, conocía a una Pendragon. Ella me enseñó lo poco que sé de la espada, habló Shiro frente a los niños. Ella. Es posible que los registros de la familia tengan a una de la rama secundaria, murmuró Arthur después de escucharlo. Irina. Detente por hoy, es demasiado tarde para eso. Detengan su entrenamiento por hoy, reúnanse niños y díganme, ¿les gusta el curry? 1. Vixis. Llamó con escándalo la menor de las rubias, mientras jugaba con un pequeño dragón con sus piernas a la bicicleta. Dime, escuchó Asia con sus ojos aún concentrados en lo que estaba frente suya, sus manos se movían con cuidado para evitar cualquier posible error con la cuchilla. ¿Por qué quieres ir a un mar de monstruos?, preguntó Mordred sin entender por qué debía arriesgarse a la peligrosa aventura a la cual no se le concedió asistir, aunque era injusto, le fallaría y ella no. Era favoritismo. Yo, ya no tengo idea, pero sabes, Mordred, antes de venir aquí, yo era huérfana. Una monja de la iglesia, respondió Asia deteniéndose de sus actividades, las cuales era la disección de una cabeza de wyvern para cosechar sus órganos. Además, tenía curiosidad por el sabor de la carne. ¿Eras monja? Así como Madre Gabriel, un ángel. No, espera, más importante, eras huérfana. Se detuvo Mordred de su propio tiempo de ocio, sin creer que la Vixis que le trataba tan bien no fuera la verdadera hija del gran chef. Madre Gabriel. Mientras que Asia, bueno, ella tenía sus propios intereses. La historia de su pasado podía esperar por el bien de esta información cuyo valor era de millones.
2 no, tú primero, respondió Mordred con sus pequeños brazos cruzados. Dímelo y te cocinaré lo que quieras antes de irme, ofreció Asia, desprendiendo finalmente una considerable pieza de carne de dragón con éxito como carnada frente a los ojos de la niña, como un cebo que esperaba que su hermana mordiera incluso estuviese cruda. Como te decía Big Sis, Madre Gabriel es genial, es buena y trabajadora incluso con su silla, además, eres rubia, ella es rubia. Recuerdo haber escuchado a la de capucha decir algo sobre eso. Mordred, no vuelvas a decir eso en voz alta y a cambio, te daré esto, señaló Asia con completa seriedad mientras sacaba con unas enormes pinzas un colmillo del wyvern. ¿Se come?, preguntó Mordred sujetando el colmillo con curiosidad. Intenta morderlo, sonrió Asia con sus palabras, una pequeña broma parecería con ello, pero era inofensiva. «Chi, ¿qué fue eso?». Mordred, obediente a los ángeles de la cocina. No tardó en masticar el colmillo con sus propios molares, hasta que una pequeña descarga eléctrica surgió de ella en forma de diminutas chispas. Estuviste ahí cuando Shiro asesinó a 3 o 4 wyverns en Francia, de los cuales solo tengo 2 cuerpos. Valí los almacenó mientras calentaba sus huesos caminando por los alrededores. Aún hay poca magia persistente del cadáver, y tenía curiosidad por saber qué efecto tiene sus colmillos, así que gracias, explicó Asia radiante por los datos obtenidos de algo tan simple como un colmillo. No tardando demasiado en desprender su mano derecha de su guante para escribirlo en su libro de notas. Sí, eso fue genial, yo también quiero lanzar flechas así de rápido, ¿por qué no balas? Puedo tallar los colmillos del wyvern de ácido para volverlos bala, solo debo agregar una placa de plata a su alrededor. Sí. Como Billy the Kid. Espero que el tío Marte no se enoje, se emocionó Mordred recordando cómo disparaba en la película de vaqueros. Como era el dios de la guerra, Asia, al favorablemente no conocer a un dios, desconocía que también fue el trato de la deidad más violenta del Olimpo a su hermana menor como para que incluso hablara de él tan favorablemente. Él es genial. Cuando Chichihue fue con Albion, el tío me llevó muy rápido para buscar a su hija, e incluso le regaló un barco con zombies que no comen cerebros. Uno, normal, creo, tuvo que murmurar Asia cruzándose de piernas. Ahora que era parte del mundo sobrenatural, debía dejar atrás el sentido común para aceptar esta loca faceta del mundo. Sí, ahora dime, ¿conociste a Gabriel en la iglesia?, preguntó Mordred devolviendo el principal tema de su interés, conocer a su hermana. Bien, ven aquí, en cuanto a Gabriel, no, recién la conocí cuando trajo una invitación a la asamblea de paz con los ángeles caídos, ángeles y demonios, respondió Asia con sinceridad al ofrecer primeramente sus piernas como asiento. Esta familiaridad, a la cual anteriormente no estaba ninguna de las dos acostumbradas, era bastante reconfortante. No me gustan los demonios, son malos como mi madre, murmuró Mordred con un ceño fruncido. Puede ser, pero ellos no te han hecho nada, así que no los juzgues aún. Mordred, cuando era monja, la iglesia no dudó en exiliarme como una bruja solo porque salvé a un demonio, habló Asia solo ahora viendo la ironía de las cosas, asesinó al demonio que había salvado, justicia. 5Q ¿qué? Eso es mentira. Tú no eres una bruja. Mordred se sobresaltó al escucharlo, no podía entender el motivo por el cual tan deshonrosamente empañarían el honor de su hermana mayor. No lo soy. También estuve con los ángeles caídos, un exorcista desviado, me volví amiga de algunos demonios y ahora estoy jugando con esta cabeza de dragón, y aún no soy una bruja. No. Tú no eres mi madre. Tú eres buena. Se agitó Mordred hasta estar frente a los ojos verdes de su Vixis. Uy, tú muy adorable. No pudo contenerse en abrazar a la pequeña caballera de la traición de Camelot. Lo sé, tengo ese efecto en todos, pero ahora dime, ¿qué más sigue?, respondió Mordred con vergüenza, recordando haber escuchado mucho últimamente solo elogios hacia su persona. Bueno. Cuando estuve con los ángeles caídos, morí, pero sobreviví por algunas cosas doradas, y fue entonces cuando me quedé con Shiro, aunque él solo me quería en ese momento para darle a entender a un amigo que no recibiría nada gratis y hacerlo enojar. Nuestra relación cambió en algún momento después de allí a lo que es ahora. No, ¿cómo que moriste?, preguntó conmocionada Mordred esperando que fuera solo una dramatización.
Sí, dañaron mi alma para quitarme esto, mi Sacred Heart, explicó Asia mostrándole sus propios anillos. Siempre sanas mis heridas, con esto habló Mordred al recordarlo, siempre se lastima en sus aventuras por la casa y el bosque. Pequeñas medallas de honor en su cuerpo se tallarían si no fuera por ese par de anillos. Sí, querían quitármelo. Pero Shirou los detuvo, y fue entonces que él descubrió mi naturaleza. Mordred, soy un dragón lord con total misterio en su naturaleza. Asia mencionó las palabras como las había practicado cuando hiciera un mejor debut en el mundo sobrenatural, más allá de solo ser conocida como la Santa, la princesa de Avalon. Quería algo que imponga miedo y fuera completamente un contraste con su antiguo yo. Genial. ¿Qué es eso? Preguntó tanto con emoción como con confusión, pero sabía que Lord muchas veces era para un caballero, y de ser así, también quería ser uno. Si es, o tiene sangre de dragón, soy su amo, dio el resumen corto de sus habilidades. Sigue siendo genial, por eso raza y te sigue y hablas como una loca. 4 ¿Loca? Preguntó Asia abatida, tenía esa imagen de ella cuando hablaba en la lengua de las bestias. Es que nadie te entiende, respondió Mordred como si fuera obvio. ¿Por qué no eres un dragón? Pero Issei es capaz de entenderme cuando lo hago. ¿Quién es Issei? Preguntó Mordred, un amigo con sueños tontos e impuros. Yo en cambio, tengo sueños más ambiciosos y mejores. Asia quiso eludir cualquier posible pregunta extra sobre Issei, el cual anteriormente creía estar enamorado, hasta descubrir que solo era familiaridad con su sacro aparato, simple camaradería con el dragón. 23 yo también tengo uno, tuvo que admitir Mordred ahora que tenía lo que soñaba al alcance de sus cortas manos. Gobernar Avalon. De ser así, puedes hacerlo, no hagas ninguna rebelión, dio respuesta Asia solo por si acaso, para así evitar una bala y a la vez, la infelicidad de la menor. Pero Mordred no respondió, y simplemente se hundió en el pecho de Asia con un fuerte sonrojo, extendiéndose hasta las puntas de sus orejas. Tengo papá, tengo hermana, solo quiero que Gabriel sea mi mamá. Mordred abordó su propio sueño frente a su Big Sis, un sueño simple, y que no era gran cosa frente a muchos, pero ellos no fueron un sujeto de experimentación en un caldero. 5 No trataron con una insensible madre que alteraba su cuerpo solo para una venganza que ella no conocía. En cambio, tuvo una protección de un hombre de ojos vendados y un amable trato de la rubia, no eran muy diferentes, podía fingir muy bien de ser necesario, se portaría de manera adecuada de ser necesario. Mordred, no te rías. Gritó Mordred con vergüenza. No lo hago, solo veo que tu sueño es muy puro. Eso me gusta, pero debes ser fuerte, el señor muerto obra de maneras extrañas. Esto de aquí, esta cabeza de dragón en realidad es el material que usaremos para volverlo un arma, ¿entiendes? Así estrechó sus ojos para sus propios fines. Hablar sobre los asuntos amorosos de Shirou era terreno minado en forma de Excalibur, ojos petrificadores y un aliento de sal y azúcar de un dragón, y eso era hasta ahora. 2 No entiendo, tuvo que ser honesta, no entendió nada. Perfecto, no necesitar saberlo, pero dime Mordred, ¿crees que Shirou puede ser feliz con ella? Preguntó Asia solo a la posibilidad de que Shirou en realidad fuera infeliz, por más que Gabrielle le agradara, Shirou era primero para la rubia. Sí, Daya. Ella es un ángel. Respondió Mordred con obviedad. No entendiendo las dudas en la pregunta de su Big Sis, dudaba que nadie más pudiera hacerlo también. Y de no ser así, solo debía ahuyentarla con el poder que se le había entregado, ser la hija favorita. Bien jugado, trataré de darte una mejor pregunta cuando regrese del mar de los monstruos. Hacia parpadeo, 1, 2, 3 veces hasta aceptar que una ex ángel, sin duda podría ser una buena esposa o madre para Mordred. Big Sis, ¿no tienes miedo? Digo, ¿suena peligroso?, preguntó Mordred mirando el peligro en la palabra monstruos y mar, pero eso último era solamente porque no sabía nadar. Sí, y eso es lo emocionante, sonrió de manera depredada con sus palabras. 12 Era solamente su codicia actuando, esto era algo que no entraba en la lista de actividades que su antigua yo efectuaría, por lo tanto, era un motivo más que suficiente para realizarlos. Territorio desconocido,
con personas potencialmente hostiles. Era extraño, pero suponía que se debía a que solamente confiaba en que de alguna manera lo lograrían, incluso si la peli azul estuviera allí. El barco ya se estaba preparando, reforzado previamente por magia en las coordenadas proporcionadas con distintas funcionalidades en caso de que existiera un artefacto que jugara con la corriente de la nave, el armamento también con cosas dulces y recién forjadas que estaba en espera de ensamblarse en el interior, otras muy elegantes como cuchillas, y muchas más ruidosas como un cañón. Sería solo a finales de esta semana, antes que el otoño terminara. Big Sis, solo por favor, todos regresen, bueno, saludos desde donde quiera que estén. La escritura ha estado algo lenta desde hace un tiempo, pero ciertamente no es por falta de interés, solo que bueno, tiempos difíciles se acercan a Ri, pero nada malo por lo que no hay motivos de por el cual preocuparse. Este arco ha estado algo lento, pero eso se debe más a que prácticamente, a excepción de Asia e Irina, todos son extraños entre ellos mismos. Primeramente tenemos la difícil relación entre Vali y Arthur, la de Asia que por algún motivo le desagrada a Xenovia y viceversa. La falta de lucidez de Irina al no poseer una gran cualidad como todas las anteriores, que la lleve a entrenar demasiado hasta lastimarse. Y finalmente Lefay, siendo hasta ahora el miembro más importante después de Vali en cuestión de lo que pueden hacer, sin mencionar que Vali también tendrá que aprender la responsabilidad de liderar. Puede parecer algunas cosas infantiles, y eso se debe a que cada uno ya ha tenido una manera distinta de vivir hasta este momento. Rigurosa, cansada, desmotivadora, ninguna ha aprendido lo que es ser realmente ellos hasta ahora. Una relación muy infructífera que deben de alguna manera u otra sacarle provecho. Este fic al convertirse en un crossover y saliéndome del canon muy ampliamente al extenderme más allá de solo el infierno y estar preparado con antelación a las cosas es algo natural. Aunque todo sé que es corto con un Shirou que respeta a Gil, pero bueno XD2 a algunos este fic puede parecerles lento, pero creo que es un buen tiempo si en verdad se desea exponer la mayoría de las religiones con sus propios arcos. 11 por lo que aún nos saltarán, al menos en este capítulo, ya en el otro deben irse como padre latinoamericano hasta hundirse como el Titanic. Será algo divertido en algunas circunstancias, el regreso de Albion, la primera mención sobre los jinetes del apocalipsis por parte de Cronos, y esto se volverá algo irónico. Ya que desde la cabeza de estos chicos, deben de tener a estos jinetes cuando prácticamente uno de ellos es su líder. Hay palabras que no se recalcan pero que son importantes, como semillas y germinar. He metido cosas como proféticas en el borrador, que estos 6 más Inkbuild se conozcan era una cuestión de destino. Además, algo muy importante podría agregarse en forma de una oveja dorada. 9 Últimamente, he querido burlarme de la condición de mi Shirou por las niñas rubias hasta el punto de querer cambiar a Asidaka de un Shirou fase tipo Veldora, a bueno, esto. Jaja 2.8 Bueno, sin más, les doy el voto popular de escoger la próxima historia a actualizarse. No sin antes mostrarles esto en caso de que las desarrolle en algún momento. 10 Dogo fuera.